Bienvenido a una revisión de la fórmula de Taylor con el resto, y el objetivo del video es determinar el error al aproximar un valor de función con un polinomio de Taylor. La idea detrás del teorema de Taylor es que el verdadero valor de la función sería igual a la aproximación polinómica de Taylor más algún resto, que también puede considerarse el error entre el valor real de la función y el polinomio de Taylor. La función debe poder diferenciarse n más una vez en un intervalo que contenga c, recuerde, c es donde se centra el polinomio de Taylor. Y si ese es el caso para cada x en el intervalo, existe algo de k entre sí, por lo que podemos determinar el resto o el error utilizando esta fórmula aquí, que es igual a la derivada n más 1 de f evaluada en k dividido por n más un factorial veces x menos c a la potencia de n más 1. Ahora, si bien estas son buenas noticias, a veces el valor de esta función aquí es muy difícil de determinar en función del tipo de función que tenemos. Entonces, lo que a menudo tenemos que hacer es tomar el valor absoluto de ambos lados de esta ecuación, y afirman que el valor absoluto del resto o error es menor o igual que el valor absoluto de x menos c a la potencia n menos 1 dividida por n más un factorial, pero luego, en lugar de usar la derivada n más 1 de f evaluada en k, tenemos que pensar cuál es el valor máximo del valor de esa función sería, ya que no podemos determinar el valor exacto de la función dada. Sigamos adelante y probémoslo. En un video anterior encontramos el polinomio de Maclaurin de enésimo grado para f de x es igual al coseno x para ser como sigue. Entonces, ahora queremos determinar el error usando el polinomio para estimar el coseno del punto 0,1. ¿De acuerdo? Hay un par de cosas que señalar aquí. Este es un polinomio de Maclaurin, lo que significa que está centrado en x es igual a 0, lo que significa que c es igual a 0. Y luego, si estamos tratando de determinar el error para coseno 0.1, eso significa que x va a ser igual a 0.1. Como este es el polinomio de Taylor de cuarto grado, tendremos que encontrar la quinta derivada de la función dada. Así que comencemos haciendo eso. La primera derivada sería seno negativo x, la segunda derivada sería coseno negativo x. La tercera derivada sería igual a seno x. La cuarta derivada sería igual al coseno x, y finalmente la quinta derivada sería igual al seno negativo x. Entonces, si usamos esta fórmula en su forma actual, tendríamos r sub 4 de 0.1 sería igual a, esta derivada aquí sería seno negativo k. Dividido por 4 más un factorial, o 5 factorial, veces x menos c a la potencia más n más 1. Bueno, x es 0.1 y k es 0, por lo que tendríamos 0.1 a la quinta potencia. Ahora el problema con esto es que no sabemos qué seno negativo de k sería, pero sabemos que la función seno siempre devuelve un valor entre 1 negativo y 1 positivo, donde negativo sería el mínimo y positivo sería el máximo. Entonces, en lugar de usar la fórmula de esta forma, si tomamos el valor absoluto del error, siempre tendría que ser menor o igual que el valor máximo del seno negativo x sería positivo. Entonces usaremos 1 dividido por 5 veces factorial 0.1 a la quinta potencia. Entonces, nuevamente, no podemos determinar el valor exacto de esta función, pero sí sabemos que el valor máximo sería positivo, y de esa manera el valor absoluto del error siempre sería menor o igual a este valor dado. Así que vamos a nuestra calculadora, y mira lo que esto nos da. Entonces tenemos 1 dividido por 5 factorial, entonces presione 5, más, sobre probabilidad. Opción 4, presione Enter, y luego vamos a multiplicar esto por 0.1 al quinto. Y así podemos ver aquí que el error es extremadamente pequeño. Esto es 8.3 veces repetidas 10 a la octava potencia negativa. Entonces, si quisiéramos reescribir esto usando notación decimal, esto sería igual al punto con 7 ceros. 8.
3 repitiendo. Esto nos dice que usar este polinomio de Maclaurin para aproximar el valor de la función del coseno 0.1 es extremadamente preciso. Aquí tenemos un grado 3 de polinomio de Taylor centrado en x igual a 0 para f de x es igual a e para la x. Ahora esto está centrado en x igual a 0, por lo que también podría llamarse el polinomio de Maclaurin. Como está centrado en x es igual a 0, sabemos que c será igual a 0. Queremos determinar el error al usar este polinomio para estimar e al 0.5, lo que significa que x es igual a 0.5. Luego, si queremos determinar este error, tendremos que encontrar la derivada n más 1. Entonces, si este es un polinomio Taylor de grado 3, tenemos que encontrar la cuarta derivada de f de x es igual a e para la x. Bueno, esta función es su propia derivada, por lo que la cuarta derivada sería simplemente e para la x. Entonces, usando esta fórmula para determinar el error, tendríamos r sub 3 de x debe ser igual. La cuarta derivada evaluada en este k especial. Entonces tendríamos e acá dividido por n más un factorial. Eso es 4 factorial, xx menos c a la cuarta potencia, que sería 0.5 a la cuarta. Ahora vamos a tener algunas dificultades determinando e al poder de k. Sabemos que k está en algún lugar en el intervalo de 0 a 0.5, y dado que e a la x está aumentando, e al punto 0.5 sería el mayor valor por e a la k. Sin embargo, no sabemos ese valor. De hecho, ese es el valor que estamos tratando de determinar usando el polinomio de Taylor. Por lo tanto, necesitamos determinar un valor diferente que podamos usar para e para k. Por lo tanto, el valor absoluto de este error siempre será menor o igual que algún valor máximo para e para k. Dividido por 4 veces factorial 0.5 al cuarto. Bueno, hablemos de este valor máximo para e para k. En este intervalo, el valor máximo sería e al punto 0.5, que es lo mismo que e a la media potencia, que es lo mismo que la raíz cuadrada de e. Bueno, es aproximadamente 2.718, así que debemos pensar en un valor diferente que podamos usar, y que podamos encontrar fácilmente la raíz cuadrada de. Y 4 funcionaría muy bien porque 4 al 0.5 es igual a 4 a la mitad, que es igual a la raíz cuadrada de 4. Y sabemos que 4 es mayor que e. Entonces podríamos decir que e al punto 0.5 es menor que 2. Entonces usaremos 2 para el valor máximo de esta cuarta derivada en este intervalo dado. De esa manera, el error siempre será menor o igual a este valor. Así que sigamos adelante y determinemos cuál sería este valor. Entonces tenemos 2 divididos por 4 factoriales. Y ahora queremos multiplicar esto por 0.5 al cuarto. Y así tenemos aproximadamente el punto 0052. Entonces, al usar este polinomio de Taylor para aproximar al punto 0.5, el error siempre será menor o igual a .0052. Nuevamente, mostrando que esta es una muy buena aproximación para determinar este valor de función. Espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver.